Sean bienvenidos, vamos a trabajar el indicador 2.3, caracterización de los ángulos correspondientes. Y el ejercicio propuesto es: construye dos rectas paralelas, L y M, traza una secante. ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes? Para construir las dos rectas tomamos del juego de geometría las escuadras y las colocamos de esta manera y trazamos las dos rectas paralelas, la recta L la tenemos acá y la recta M, y luego trazamos una secante, que esta es la secante, y nos dice qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes. Vemos aquí que son los ángulos correspondientes. El ángulo, si este ángulo mide 130 grados, su ángulo correspondiente va a tener igual medida, 130. El ángulo a este es correspondiente, su medida es 50, y el ángulo correspondiente tiene igual medida. En este caso también el ángulo correspondiente con este tienen igual medida, y el ángulo correspondiente, tenemos este ángulo es correspondiente con este, por lo tanto van a tener la misma medida. Acá tenemos que decíamos que construimos dos rectas paralelas. Sabemos que las rectas paralelas son dos líneas que por mucho que se prolonguen, pues nunca se van a unir. Entonces, y a partir de allí, al trazar la secante, podemos visualizar los ángulos correspondientes. Y concluimos ahí que si dos rectas paralelas se cortan por una recta secante, los ángulos correspondientes van a ser iguales. Tenemos en conclusión, si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, como en el caso anterior, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Esta afirmación también se cumple en el sentido contrario. Si los ángulos correspondientes que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas. Y tenemos acá en el ejercicio, vamos a, dado que la recta L es paralela con la recta M y la medida del ángulo A es 60 grados, determina la medida de los ángulos restantes. Tenemos acá la medida del ángulo A, en la medida del ángulo D. Entonces, en este caso vamos a tener un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. Al sumar 60, en este caso vamos a sumar el ángulo A más el ángulo D, y juntos van a tener una medida de 180 grados. Por lo tanto, en este caso, como conocemos el ángulo D, el ángulo A en este caso mide 60 grados.
más el ángulo D, decíamos, no sabemos la medida, y van a sumar un total de 180 grados. Luego tenemos que el ángulo D va a ser igual a la diferencia de 180 y le vamos a restar a 180, le vamos a restar 60 grados. Y 180 menos 60 nos va a quedar que el ángulo D va a medir 120 grados. Entonces tenemos que este ángulo mide 120 grados. Como ya tenemos la medida del ángulo que mide, el ángulo D mide 120 grados, en todo caso tenemos que el ángulo B también va a medir 120 grados por ser ángulos opuestos por el vértice. Entonces el ángulo B le vamos a colocar acá, también mide 120 grados. Y el ángulo C, igual, como el ángulo A mide 60, el ángulo C va a medir 60 grados. Igual son ángulos opuestos por el vértice. Luego tenemos el ángulo E. El ángulo E es igual al ángulo A por ser ángulos correspondientes. Entonces este mide 60 grados también. Y el ángulo F va a ser igual al ángulo B por ser ángulos correspondientes. Entonces el ángulo B mide 120, por lo tanto el ángulo F va a medir 120 y el ángulo H en este caso va a medir igual que el ángulo D, y el ángulo D también mide 120 grados. Entonces el ángulo H también va a medir 120 grados. Y decíamos que por ser ángulos correspondientes. Y tenemos el ángulo G. El ángulo G es igual al ángulo C. También son ángulos correspondientes. Y como el ángulo C mide 60 grados, el ángulo G va a medir 60 grados. Tarea sugerida, dado que la recta L es paralela con la recta M, determina el valor de X en cada caso. Que tengan una feliz tarde y un bendecido día.